Bueno, pues esta aplicación en principio es una aplicación que complementa a Llama, que bueno, aunque Ángel ya os ha explicado algunas cosas, en principio está orientada a trabajos aéreos. Ahora mismo está en pruebas, pero se puede acceder. O sea, se acaba de habilitar ahora mismo la posibilidad de registrarse. Entonces, aunque bueno, hemos tenido hasta ahora un usuario de prueba, que es el que voy a usar para logarme. Ahora mismo cualquiera se puede registrar y tener su perfil propio. Entonces, la primera pantalla donde accederíamos sería a la pantalla de predicción de modelos. Aquí abajo vemos un menú con las cuatro partes de las que consta este visor de ruta, que es donde hemos entrado, porque luego tenemos aparte, al ser un gestor de contenido, tenemos otra serie de herramientas, como por ejemplo la que nos va a presentar luego Pedro, de Meteopistas, y otra serie de herramientas que vamos a ir añadiendo a este gestor de contenido orientado a trabajos aéreos. Entonces, esta es la parte del visor de ruta, donde tenemos estos cuatro grupos de herramientas. La primera es la zona de predicción, que es en la que nos encontramos, y donde tenemos la posibilidad de ver la predicción de los modelos, en este caso el Harmony es el que se está usando, en diferentes niveles de vuelo. Entonces, aquí podemos ver los niveles de vuelo y podemos elegir el que queramos para ver la predicción. Es interesante también saber que se puede ver en el suelo a 10 metros, con lo cual podemos ver nieblas bueno, ráfagas de viento en el suelo. Luego tenemos también la posibilidad de, bueno, aquí vemos que vamos avanzando de hora en hora, la evolución que se espera. Y tenemos las variables de temperatura y QNH. el viento. Luego tenemos el siguiente grupo. Aquí tenemos, esta es la zona de predicción de tiempo significativo. Y aquí encontramos la predicción que tenemos, donde por ejemplo tenemos aquí todos los símbolos que supongo que la gente que se dedica a aviación está familiarizada con la mayor parte de ellos. Aquí por ejemplo tenemos una turbulencia moderada, oscurecimiento de montañas, nubosidad de 6-7 octas, y luego la altura de isocero, que creo que nos lo da en hectopies, y que si vemos también tienen una correspondencia, pues podemos ver también lo que pasa arriba, la media atmósfera, donde podemos observar aquí por ejemplo tenemos engelamiento y la turbulencia moderada, turbulencia. Si hacemos zoom podemos ver un poco mejor lo que pasa arriba. Aquí tenemos la corriente del chorro, por dónde va. Esto en cuanto a tiempo significativo. Bueno, luego aquí habría muchas cosas que explicar. Luego Ignacio va a daros de todas formas una explicación más exhaustiva de algunos detalles sobre estas herramientas del visor.
Y pasamos al siguiente grupo de herramientas, que es el... Bueno, aquí está englobada una serie de herramientas donde vamos metiendo vamos incorporando según vamos probando las que puedan ser más interesantes según los pilotos nos han ido indicando. Bueno, aquí por ejemplo tenemos el radar, que aunque hoy hay poca cosa, bueno, tenemos aquí algo por Baleares. Tenemos posibilidad también de hacer un loop. Luego también tenemos cámaras, si queremos ver la situación de algún punto en concreto. Solamente pulsando en ellas ya se va abriendo. Y nos da idea de qué pasa por ahí. Luego las redes que están, hay más redes, hemos reducido el número de ellas porque había demasiadas cámaras. La verdad es que el número de cámaras que hay es bastante grande. Luego también podemos ver las estaciones de AEMET, las estaciones de observación de AEMET, donde se nos dan pues, datos de temperatura, precipitación. Esas son otras estaciones donde para acceder a ellas tenemos que hacer zoom. También podemos ver otras herramientas que vamos añadiendo, por ejemplo, que vienen aportadas por el SAF, datos de satélite. Aquí tenemos tipos de nubes. Y otra interesante que acabamos de añadir es esta de tormentas, de seguimiento de tormentas, que bueno, aquí no hay mucho, aquí por Baleares. Opa. Hoy hay poco que ver. Luego el siguiente grupo, bueno, hay más, tenemos más herramientas, pero luego Ignacio va a abundar más sobre cada una de ellas, lo que él vea que es más interesante. Aquí podemos poner fronteras, por ejemplo, si ponemos alguna foto que impide, alguna foto aérea de satélite que impide que veamos por dónde estamos, nos ayuda a la visualización. Luego tenemos la herramienta para planificar el vuelo. Donde solamente pulsando en... A ver, no me ha quitado las... No. Donde solamente pulsando buscar ruta, decimos desde dónde queremos ir, a dónde queremos ir, al destino. Y aquí nos dará una serie de datos en la ruta que hemos planificado o queremos planificar. Por ejemplo, podemos calcular el tiempo de vuelo dando la velocidad del avión y el tiempo hasta la salida. Pues aquí nos diría que en esa distancia, 400 nudos, pues 1 hora. Aquí nos da la hora, 1 hora 10 minutos.
También nos daría la temperatura vertical durante la ruta. Aquí podemos aumentarlo de tamaño para verlo mejor, disminuirlo, quitarlo. Luego podemos obtener también información de los METAR, donde si pulsamos hacemos hover en cada uno de ellos, nos da el METAR, y si queremos saber lo que significa, pues también tenemos oportunidad de ver una explicación más profana. También podemos variar la ruta si queremos meter alguna escala intermedia, nos permite variarla. Y en principio eso es lo más importante. Luego también podemos ver la humedad, igual que la temperatura vertical, la humedad en la vertical. Y lo mismo, podemos verla más grande en cada nivel de vuelo. Y en principio esta es la herramienta a la que luego le iremos añadiendo más utilidades, también basándonos un poco en lo que nos digan los pilotos que van a probarla, porque esta es una herramienta que todavía está en prueba, todavía no está en producción, estará en breve en producción, pero todavía queda tiempo de hacer algunos cambios para adaptarla. Entonces, le voy a dar paso ahora a mi compañero Ignacio, que va a explicaros más cosas de la herramienta. Sigo un poco por donde lo dejaste, Lorenzo, con las herramientas, ¿no? Para incidir en algunas cosas y algunas preguntas que nos tendremos que ir haciendo, se tiene que ir haciendo el sector. Bueno, lo de editar, esencialmente aquí sí que queríamos saber qué más perfiles debemos poner, aparte del perfil de la temperatura vertical y de la humedad, quizá haya que poner más perfiles. Y también aquí, perfiles que sean útiles. Quizá de alguna forma también habrá que poner el viento el viento que representado de alguna manera en módulo y dirección en estos perfiles, en estos niveles de vuelo. Aquí la coordenada vertical está puesta en niveles de vuelo y esto marrón de aquí debajo es el relieve expresado en coordenada vertical. O sea, estos son pues el relieve en esas mismas coordenadas. Aquí yo creo que dada la peculiaridad de los vuelos de esta gente que vuela abajo, más o menos, ¿no? Y tal, quizá aquí tengamos que incidir más en la precisión, en la resolución de este perfil, ¿no? Y este perfil ahora mismo es el píxel, es la altitud promedio de los píxeles que quedan debajo más o menos en un entorno de 3 kilómetros, una cosa así. Quizá aquí la aviación lo que necesiten no sea de cada píxel el promedio de la altitud, luego traducida a nivel de vuelo, sino que igual tenga que expresar aquí el máximo, o sea, el píxel más alto de todos los píxeles que cojo. Supongo que será más útil, aunque, en fin, no se van a fiar de esta herramienta para tocar o no tocar suelo, pero que es más realista las necesidades de vuelo. Es algo que preguntaremos por ahí o que nos responderéis en el foro si esta altitud de aquí tenga que ser el píxel, o sea, tiene que ser la altitud promedio de los píxeles que tiene debajo o el píxel más alto de los píxeles que tiene debajo. Cerramos la herramienta esta. El tiempo de vuelo, esencialmente, el tiempo de vuelo, pues, en fin, hay que poner un avión un poquillo más lento y estos son los minutos que quedan para salir, o sea, voy a salir dentro de 10 minutos, más o menos. Y ahí ya puedo calcular el perfil de la ruta, ver tiempo, la tabla de tiempos, y por ejemplo,
he elegido un avión que vuela demasiado despacio, un nivel de vuelo que tiene viento en contra y directamente pues no puede hacer ese vuelo, porque o deriva mucho hacia los lados o tiene mucho viento en contra. Y bueno, el cliente o el usuario pues ya irá por aquí. Voy a cambiar la dirección de vuelo, me voy a poner a favor, con el viento a favor, en este nivel, y voy a ver si puedo hacer este otro vuelo. Lo que tarda. No sé, no me está funcionando, tengo problemas de red aquí, se ve, o algo. Que desconozco. Bueno, entre las explicaciones adicionales en la observación, pues decir que esto es tiempo, en la parte de observación, pues esto es tiempo pasado. Es lo que ya ha ocurrido o está ocurriendo ahora, ¿no? Voy a quitar la ruta. Voy a quitar la ruta. Quitar ruta. Y aquí, pues que estamos abiertos a la multitud de campos derivados que se hacen con el SAP de Nowcasting. Hay una cantidad terrible de información que se puede poner aquí y la verdad es que hemos optado por no poner mucha, porque yo creo que demasiada información satura. Quizá con el tiempo y el uso, pues ya el usuario irá reflejando aquellos campos, aquellos derivados del SAP de Nowcasting que identifican más las cosas que quieren, que identifican más las nieblas, si es invierno o identifican, se pueden identificar muchas cosas, o identifican más las nubes bajas o este tipo de cosas. Iremos poniendo ahí, pues, por no saturar, iremos poniendo no muchas, pero más, desde luego. En la parte de modelos, en la parte de... La parte de predicción tiene dos tipos de predicción distintas, ¿no? Tiene la predicción por tiempo significativo, que sigue estos estándares de cómo representar el tiempo, y tiene la de los modelos numéricos propiamente dicho. Aquí en lo de los modelos sí quería incidir en que bueno, hay mucha información, es algo copioso y está toda ahí junta. Quiero decir, la información cuando uno está siguiendo un nivel de vuelo, la información que tiene con los colores de fondo son humedades, o sea, con los colores de fondo se marcan zonas con humedad de más del 90%, zonas con humedad de más del 80% y zonas con más de 6 octas de nubes. Eso es lo que se marca con la información del mosaico del fondo. Luego las flechas indican el viento, como todos sabemos ya que se indica, y dentro la temperatura. Pero cuando estamos no en niveles de vuelo, sino en metros sobre el suelo, estos son metros sobre el suelo, pues el viento se marca igual y esto es el QNH. Debajo, o sea, se pone el viento, la temperatura, está explicado aquí arriba, es el viento a 200 metros, la temperatura a 2 metros, viento a 200, temperatura a 2 y el QNH aquí abajo escritillo. Y el campo continuo que hay detrás, pues tiene octas también y ya no tiene humedades, sino que tiene visibilidades. Lo mismo ocurre en las distintas alturas sobre el suelo y luego en el suelo hemos optado por separar en dos planos distintos la racha de viento, también combinada con la temperatura a 2 metros y las visibilidades y octas de antes, separar la racha del viento promedio a 10 metros. Y bueno, yo creo que nada más. Ya iréis preguntando. La herramienta se autodescubre. Y bueno, admitimos desde luego, no admitimos, necesitamos todo tipo de sugerencias de qué necesidades encontráis que no quedan cubiertas con este visor, ¿no? Para ver si podemos dar servicio. Bueno, pues yo voy a hablaros de Meteopistas, que es otro producto aparte que está incluido en el catálogo que ofrece ahora el AMA. Y es un producto de predicción meteorológica sobre superficies de pistas en aeropuertos. Este producto se desarrolló un poco pues, intentando cubrir la necesidad que habría
en determinadas condiciones, sobre todo invernales, cuando se acumulan contaminantes de origen meteorológico, típicamente nieve o agua de lluvia, sobre las pistas, dificultando su operatividad. Entonces, bueno, pues intentamos hacer este producto, que es, bueno, los objetivos que intenta cubrir es simplemente, pues eso, ofrecer una predicción de contaminante de origen meteorológico, típicamente invernales, como son la nieve y el agua, en las pistas de aterrizaje. Se intentó que la información que estuviese ahí presentada fuese sencilla, simplificada, bastante intuitiva y fácil de interpretar. Entonces desarrollamos un prototipo que actualmente pues, solamente cubre el aeropuerto de Madrid-Barajas y que bueno, pues está ahora en fase de testeo y demás, está todavía en proceso de mejora. Y en el que bueno, pues se realiza la predicción sobre las variables directamente sobre suelo en 8 puntos, que son las cabeceras de las pistas. El aeropuerto tiene 4 pistas, pues en total son esos 8 puntos. Se consideran 2 modelos de predicción, uno de corto plazo y uno de medio plazo, que dan unos alcances que, bueno, llega el de corto plazo hasta las 45 horas y el de medio plazo hasta las 82 horas. Las variables que se muestran, la información que se da sobre esas condiciones, sobre esos contaminantes del suelo son pues, espesor de capa de nieve acumulada y espesor de película de agua acumulada sobre el suelo. Y luego además se dan otras variables como son la temperatura superficial o la intensidad de precipitación, ya sea como lluvia o como nieve, para complementar esta información. Permite el filtrado de la información que se visualiza, que eso lo vemos ahora más adelante ya viendo directamente la aplicación. Y la información pues, se reparte de 3 maneras. Se presenta como un esquema del aeropuerto con información, una tabla de valores resumidos, de valores más característicos y unas gráficas de evolución temporal de estas variables. Y además lo que es importante también destacar es que esas variables o sus valores se resaltan en colores, en amarillo o en rojo, según superen unos ciertos umbrales que hemos establecido pues, poco pues, como límites en los que sería importante quizás prestar atención a esas variables. Están en intensidad de precipitación, pues serían 5 y 10 milímetros o centímetros según sea lluvia o nieve por hora. La temperatura superficial, pues cuando baje de 0 o menos 5 grados. Y los espesores de película de agua pues serían 1,5 y 3 milímetros y para nieve 1,2 y 2,5 centímetros. Bueno, esas serían las variables. Entonces, bueno, el prototipo tiene actualmente este aspecto. Y como veis, bueno, pues está toda la información contenida en la misma ventana del navegador y, bueno, pues está repartido en distintas zonas que vamos a ver ahora qué información contiene cada una de ellas. Tenemos una zona aquí del esquema de las pistas de aterrizaje con la información resumida, ahora detallamos un poco más. Aquí a su derecha una tabla de los valores extremos o valores característicos o más desfavorables que se prevén. En la parte inferior tendríamos las gráficas de evolución temporal de esas mismas variables y bueno, una pequeña barra de configuración con unos botones para configurar lo que se ve en el resto de las partes de la aplicación. Si nos centramos en la parte del esquema de las pistas, pues lo que tenemos en el centro es justamente pues esas pistas del aeropuerto de Madrid-Barajas esquematizadas, estas 4 pistas, y en cada una de las cabeceras pues lo que nos sale es una tarjeta con pues, la información resumida, la información característica que se prevé para ese punto en la superficie. Viéndolo más en detalle, pues lo que tenemos en la parte superior izquierda es la cabecera de la pista, en este caso sería el 32R, y luego el resto de información pues, corresponde a los valores más desfavorables previstos para cada una de las variables. Estas variables pues, se representan por iconitos, que son, pues bueno, pues aquí está la lista de ellos, son los que hemos dicho antes, intensidad de precipitación como lluvia, nieve, la temperatura superficial y la acumulación de agua o de nieve. Si nos fijamos, todas ellas tienen el fondo en blanco, excepto una de ellas que tiene amarillo, que es justamente lo que hablábamos antes. Cuando se superan esos umbrales que establecimos para que resalte la variable, pues justamente se colorea y es lo que aparece. Aquí abajo tenemos las mismas variables que hemos dicho antes, los mismos límites, y cuando se superan estos valores, pues se aparecería iluminado en amarillo, si se superan estos otros, iluminado en rojo. Entonces aquí, en esta variable, que sería, por ejemplo, la de acumulación de nieve sobre pista, pues estaría superando el primer umbral, pero no el segundo, entonces nos aparece iluminado
en amarillo. Lo mismo para los demás. Vemos que en algún caso tenemos iluminado en rojo y el resto de variables no. Bueno, esto en cuanto a la información contenida aquí en las pistas, en el esquema de las pistas. En su derecha tenemos esta misma información de valores más desfavorables previstos, pero en forma de tabla. Quizás puede ser más interesante en algunas situaciones, o depende de la persona, para visualizar la información resumida. Es exactamente la misma información, pero en lugar de un esquema, pues es una tabla organizada. Aquí quizás se ve de forma más intuitiva que todos los valores que superan esos umbrales que hemos establecido se encuentran en la acumulación de nieve sobre la pista. En la parte inferior lo que tenemos es la evolución temporal de esas variables. En las partes superiores que hemos ahora citado, lo que aparecían eran simplemente los valores más favorables, los extremos, las acumulaciones más altas, las temperaturas más bajas. Aquí lo que tenemos es toda la evolución, todos los puntos, toda la evolución que hay en todo el alcance de predicción que tenemos. Entonces tenemos en la gráfica de la izquierda, tendríamos la temperatura superficial, en la central tendríamos las intensidades de precipitación como lluvia o como nieve, la lluvia sería azul, la nieve aparecería en morado, y en la parte derecha pues tendríamos lo que es los contaminantes, o sea, la acumulación sobre la superficie de agua y de nieve, los mismos colores, morado para la nieve y azul para el agua. Es importante resaltar que aquí las gráficas lo que muestran es la evolución temporal de las variables para un punto de predicción, o sea, una de las cabeceras que hemos visto arriba. ¿Cómo puedo saber yo cuál está seleccionada? Pues es muy simple, tanto en el esquema de las pistas como en la tabla, hay una de las filas en la tabla y una de las tarjetas que está marcada o resaltada en azul. Esa es la que está seleccionada para mostrar sus gráficas en la parte inferior. Se cambiaría, se seleccionaría la que interese, posiblemente pinchando sobre la tarjeta que interese en el esquema de las pistas o en la fila que corresponda a la cabecera en la tabla y se cambiaría automáticamente. Los cambios no son muy significativos ya que son puntos relativamente cercanos, pero sí que hay variaciones pues, pequeñas, por lo menos entre unos y otros. Y bueno, y luego por último tenemos en la parte izquierda de la aplicación, tenemos pues esa pequeña botonera de configuración que lo que nos permite es elegir cuál es el modelo de predicción que queremos visualizar, del que queremos visualizar los datos en la pantalla, que tenemos un modelo de corto y medio plazo, y luego cuál es el alcance que queremos representar. Porque como vimos en una diapositiva más atrás, pues cada uno de los modelos tiene varias horas de alcance que pueden llegar incluso hasta las 82 horas. Entonces eso puede cubrir distintos días. Entonces me puede interesar que en lugar de que aquí me marque cuáles son las variables más desfavorables, los valores más desfavorables de todas esas 82 horas, pues me interesa solamente aquí, por ejemplo, pues la del día 21 de enero. Pues pincharía aquí y me saldría solamente los datos de ese día o el que fuese. Aquí se vería cómo cambiaría, simplemente pues en el caso de la selección del modelo, pues se clica en uno, se clica en otro y automáticamente se actualiza todos los datos que aparecen en tanto las gráficas como la tabla. Y para el alcance, pues lo mismo. Por defecto aparece siempre marcado el alcance completo, sería el que pone todo. Y bueno, pues luego sería simplemente clicar en cada uno de los días que corresponda y se actualizaría toda la información, iluminándose también en la zona de la gráfica el sombreado, el día que corresponda que se haya elegido. Y bueno, eso serían las características más importantes. Bueno, luego también se puede destacar que, por ejemplo, las gráficas de la parte inferior pues son gráficas interactivas, dinámicas, en las que, bueno, si se pasa el ratón por encima se pueden ver los valores punto a punto, se pueden ocultar gráficas, hacer zoom, etcétera. Y luego también se ha incluido en la parte superior derecha un icono para poner la pantalla a vista, o sea, poner lo que es la aplicación a pantalla completa, porque, como les he comentado al principio, está pensada para contener toda la información en la pantalla y, bueno, dependiendo del ordenador, dependiendo del navegador, de la resolución de pantalla, pues puede que quede la información igual un poco oculta. Entonces, bueno, dando a ese botón o poniendo directamente del navegador en pantalla completa, pues se vería todo como está pensado que se vea. Y bueno, eso sería toda la información. Si quieren vamos a verla directamente en movimiento, esta misma información. Ahí estaría, ¿no? Bueno, pues aquí esta sería la aplicación tal y como les he contado. A ver, un segundo. Vamos a ver la que está en la presentación, que tiene más cosas interesantes para ver.
pues bueno, por defecto aquí entraría en la página en la aplicación seleccionando un alcance completo y el modelo de corto plazo. Aquí tenía, por ejemplo, de medio plazo, ya me le marca en rojo porque ya se prevé que hay algunas variables que superan esos umbrales y al clicar pues se me actualizaría todo y estaría viendo pues todos los datos, los que hemos visto en la presentación. Aquí serían las tarjetas. Vemos que las que está seleccionada son estas dos azules para las gráficas de abajo, por ejemplo. Yo selecciono cualquier otra, pues me cambiaría la gráfica. Los cambios no son muy sustanciales, como les he dicho, pero cambiaría, se adaptaría simplemente clicando o en la fila que corresponda de la tabla y se actualizaría. Luego, bueno, sí que es verdad que la información, las variables están representadas por iconos, pero bueno, aunque pretendo que sean intuitivos, si se pone ratón encima, pues se ve cuál es el nombre de cada una de ellas, tanto en cualquiera de las tarjetas como en la tabla. Así que aquí no habría posibilidad para perderse. Las gráficas, como les digo, son interactivas, se puede desconectar, ocultar la gráfica que se quiera, volver a mostrarlas, pasando el ratón por encima se verían los valores, puede ver la evolución, todo lo que se desee. En cuanto a los alcances, pues es lo que hemos dicho antes, se podría elegir pues, el día 19 en concreto, lo que me espero para el día 21 según este modelo, y toda la información se actualizaría. Y bueno, pretende ser una aplicación que tenga toda la información bastante sencilla, que de un vistazo se interprete fácilmente y que se maneje directamente desde aquí, sin que haya que ir a ningún otro apartado. Así que, bueno, lo pueden encontrar dentro del AMA, en la barra superior que les aparece, como mpistas AENA pone. Y nada, pues yo creo que por mi parte es todo.